Sí, me logran escuchar, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la sesión de hoy día. Básicamente lo que vamos a hacer hoy día es ver el tema de todas nuestras conexiones, ¿ok? Vamos a definir las conexiones ya que hemos definido toda la distribución del fierro y de las estructuras metálicas. Para eso necesitamos ya definir las conexiones. Entonces, para ver esto, vamos a definir qué es una conexión y cómo la va a trabajar Tecla. Por ejemplo, Tecla tiene la funcionalidad de crear macros. Sus macros son rutinas creadas, las cuales me van a permitir tener, a ver un momentito, por favor, disculpe. Ya, ok. Como les comentaba, Tecla tiene la funcionalidad de crear macros y todas estas macros están definidas en todas sus conexiones. Sabemos que las macros son las rutinas que de alguna forma vamos a generar punto a punto la selección de los elementos para que se pueda crear la opción de la conexión. ¿Ok? Eso es lo importante. Por ejemplo, para cada elemento, para cada unión y para cada conexión, se va a definir una macros. Entonces, Tecla ya ha dividido, ya ha subdividido todas estas conexiones, las ha puesto de tal forma que nos permitan tenerlas y poder utilizarlas y usar y crearlas, o bueno, en este caso, definirlas paramétricamente, ¿ya? Esa es la opción que tiene Tecla sobre sus conexiones. Y como les comentaba, las conexiones tienen parámetros. Estos parámetros me van a permitir tener un orden secuencial de cada parámetro y también me van a permitir tener un orden de inicio de cada una de estas, ¿no? O sea, tenemos que definir el orden para poder utilizar la conexión. Eso es importante porque ya que este orden no se cumpla, entonces no vamos a poder generar la conexión que queramos generar. ¿Ok? Eso es importante. A ver un momentito, voy a abrir el plano de la placa base, que es la que me va a ayudar a tener. A ver. Ya vamos a abrirlo. Ya está. A ver. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá la estructura y tenemos una placa base. ¿Ok? Esta es la unión de la placa base que vamos a utilizar. Son algunas conexiones con las cuales vamos a trabajar, ¿no? Nos dicen plancha de 8, cuatro pernos y la disposición de los ángulos. Este es un detalle. Esta placa tiene una llave de corte y esta es la ubicación de la placa base. Entonces vamos a crear esta pequeña conexión para un inicio, ¿ok? Entonces nos vamos a nuestro tecla. Y acá vamos a definir las placas bases en esta ubicación. Ahora, ¿dónde se encuentran las conexiones? ¿Dónde se encuentran definidas estas conexiones que van a permitir crear de alguna forma la distribución correcta de todos los elementos? Por ejemplo, ustedes acá en esta parte de acá tienen en lo que es en la parte última donde hay un cuadradito, un triángulo, un rombo o un círculo y un más, es el tema de las conexiones, las macros. Entonces, aplicaciones y componentes, ¿no? Estas aplicaciones y componentes pueden definir
y es cada tipo de conexión, sea por momento, sea por corte, sea de arrastramientos, sea de apuntalamiento, etcétera, etcétera. El tipo de conexiones que nosotros podamos o debamos utilizar. Acá pues hay cada carpeta, por ejemplo, acá que se puede desplegar y se van a ir agrupando y subagrupando las conexiones que las tiene ya dispersas tecla, ¿no? Y bueno, en este entorno se han agrupado de esta forma. Por ejemplo, hay un entorno que es State Detailing. Este State Detailing tiene estas subcarpetas. Estas subcarpetas me van a permitir ordenar las conexiones, ¿se dan cuenta? Ahora, estas conexiones están numeradas, tienen números. Por ejemplo, yo pico acá y acá sale una ventanita y acá me salen las opciones de la conexión. Por ejemplo, me dice el nombre de la conexión se llama adaptación, entre paréntesis número 13. Es el nombre. La descripción dice good for a general fighting. O sea, es una buena forma de una conexión, ¿no? De elemento a elemento. ¿Para qué qué tipo de conexión es? Es un componente de sistema de unión. Es una unión de viga a viga. Abajo dice, ¿no? Unión de viga a viga. Conexión de viga a viga. Conexión de viga offshore. En grupos está puesto en lo que es componentes offshore, componentes recientes y uniones. Las etiquetas puede ser soldado, componentes. Entonces, nosotros vamos a definir de esa forma ese tipo de conexiones, ¿ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos ubicar las conexiones. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos ubicar? Por ejemplo, esta es la 13. Yo defino acá la 13 y automáticamente me van a salir todas las conexiones que están definidas con 13. Adaptación 13, arrastramiento tensor 13, Hijón de Valle. Entonces, todos esos tipos de adaptaciones, ¿no? Ventana, etcétera, etcétera. Ok, esas son las opciones de las conexiones del número 3. Entonces, todos están ya agrupadas de acuerdo a la función que va atendiendo uno a uno. Ok, ok. Entonces, lo que podemos definir es poder utilizar estas conexiones uno a uno. Por ejemplo, hay doble ángulo, hay extensiones, etcétera. Entonces nosotros vamos a ir escogiendo las conexiones. Pero nosotros también podemos crear un grupo de conexiones para ir guardando las conexiones que queramos utilizar. Por ejemplo, nosotros hacemos clic derecho y podemos expandir todo, contraer todo o crear un nuevo grupo de conexiones. Esto va a permitir guardar nuestras conexiones y poder utilizarlas cuando veamos la necesidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo pongo un nuevo grupo y le voy a poner un nombre a este nuevo grupo, ¿no? A este nuevo grupo. Le voy a decir acá que este nuevo grupo se va a llamar G7 o G1 y acá le voy a poner conexiones. Este es mi grupo, es donde voy guardando las conexiones. Pongo OK y se va a crear una carpeta. Ah, está dentro de extensiones. Mm, no, vamos a ponerlo afuera. Vamos a alternar, expandir, contraer, nuevo marco, nueva aplicación. Podemos importar, podemos traer, vamos a eliminar, ¿ya? Entonces, no podemos estar dentro de la conexión y crear un nuevo grupo, sino vamos a sacarlo afuera. Vamos a sacarlo afuera, nuevo grupo. Ahora vamos a ver dónde lo va a crear. Cuál lo está creando en extensiones. No, no queremos eliminar. A ver, a ver.
Ya vamos a crear un nuevo grupo. Igual, le vamos a poner un nombre G7-conexiones. Le vamos a poner OK. Lo está creando dentro. Me permite, mire, tenerlo dentro de una carpeta, por ejemplo. Bueno, qué raro, no debería estar. A ver, vamos a ver, son grupos, elementos no agrupados, state detailing, custom components, en las extensiones, use extension, en lo que son los macros. Acá está grupo de extensiones. Hay que eliminar este grupo. Ya, ya, ok. Vamos a crear un nuevo grupo. Este grupo, vamos a crearlo acá. Vamos a crear el nuevo grupo G2-conexiones. Vamos a poner OK. Ya este grupo va a estar dentro de extensiones. Y acá vamos a guardar toda nuestra información. Yo le puedo poner información, la descripción y el tipo de clasificar, ¿ok? Entonces, vamos a definir el tipo de conexiones que están acá. Ok, ahora vamos a buscar la conexión de placa base. La conexión de placa base hay una infinidad bueno, no infinidad, sino hay bastantes conexiones tipo placa base que me van a permitir de alguna forma ayudarme. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo, digamos, acá base, entonces voy a encontrar, vamos a ponerlo con los dibujitos, todos los que diga base, el inicio base, ¿no? Por ejemplo, este tipo de base. Esa es una forma de buscarlo con el buscador. La otra es irme a State Detailing. Dentro del State Detailing, irme, acá debe haber uno de base o de tiles. Dentro de tiles tengo lo que son placas bases, la 1047, miren cómo está. Una placa capital, plate, estas bases, una placa base de unión común y silvestre. Esta placa de unión, placa de unión para una tubería, entonces rigidizadores, etcétera. Entonces, estos son las placas bases que están en details. Puedo tener en Joe Connection, Join, misceláneos. Estos son misceláneos, conexiones por momento, tipo de conexiones. Miren, por ejemplo, acá hay una infinidad. Entonces, es la situación como yo quiera escoger voy a escoger una por una, y eso es lo que me va a dar. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar una fácil. Vamos a buscar una base. Dentro de la base vamos a buscar una que tenga, por ejemplo, esta base 1004. Yo hago doble clic sobre esta y me dice que puedo colocar una base y puedo poner una llave de corte. Acá están las partes de los elementos, parámetros, generar tornillos o generar anclajes o poner placas adicionales. ¿Me sirve? Sí me puede servir. Entonces vamos a escoger esta. Esta vamos a hacerle clic derecho y la voy a llevar a mi grupo. Voy a jalarla y llevarla a mi grupo. Entonces le digo añadir a un grupo. ¿A qué grupo? A G2 conexiones. ¿Ok? Esto es lo que yo necesito. Ya la llevé. Simplemente cierro esto y le digo, mira, G2 conexiones y acá está mi placa base. Ya es parte de lo que yo quiero. Ahora, una vez que yo ya la he jalado, la conexión, lo único que tendría que hacer es doble clic para conocerla. ¿Qué me dice? Ah, ok. El elemento que hay que crear, que voy a necesitar es el azul y lo que voy a crear es todo lo que está en amarillo. Y la ubicación de mi componente.
Este es un símbolo de componentes, es un conito. Ah, ok, así lo vamos a trabajar, correcto. Entonces, es un tipo de conexión. Entonces yo escapo, entonces, hago clic y lo que primero que me va a decir, hago clic sobre la placa base, no doble clic, solo un clic. Y lo primero que me dice, selecciona el elemento, en este caso la columna. ¿Qué voy a hacer? Seleccionar la columna. Esta es la columna a la que le quiero poner la placa base. Pico la columna. Ahora me dice, elige la posición, el extremo, donde voy a colocar la columna. En este caso se viene esta parte final. Esto no es el punto mitad, sino es el punto de intersección, la unión del eje con la columna. Entonces yo hago clic acá y automáticamente Tecla va a comenzar a pensar. Va a comenzar a pensar, pero ahí hay un tema que tenemos que configurar antes de esto. A ver, mientras que va pensando, vamos viendo cómo lo podemos arreglar, cómo podemos salvar esa configuración. Ya, generó la conexión. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a analizar la conexión que ya... A ver, vamos a generar la conexión. Vamos a ubicarla. Mire, se dan cuenta que el cono está en la posición que nos dice la conexión. Este es el cono con el cual va a identificar la ubicación correcta de mi conexión. Si yo hago doble clic, miren el cono en la posición en la que está. Entonces, esto es lo que me va a indicar lo que voy a conexionar. ¿Está en la posición en la que yo quiero que esté? Sí. Entonces, esa es la ubicación correcta. Ahora, por ejemplo, vamos a irnos, vamos a ubicarnos y miren cómo está la conexión. Ahora, obviamente la conexión tiene un montón de parámetros, tiene un montón de objetos dados, ¿no? Como son los canales, bueno, los pernos de anclaje, el grouting, que es la pasta de nivelación, la placa, los pernos, e incluso vimos la soldadura. Entonces, eso tengo que configurarlo. ¿Cómo lo voy a configurar? Le voy a hacer doble clic sobre el cono y se va a abrir el cuadro de conexiones. Y acá voy a comenzar a darle algunos puntos. Por ejemplo, miren, acá me dice la distancia, primero me dice en dibujo. Tiene la parte de arriba, que es la parte, y como toda conexión tiene esta parte, que me va a permitir tener y guardar la conexión que yo quiera. Ponerle un nombre a la conexión y guardarla. Y cada vez que tenga un perfil igual o similar, puedo utilizarla porque la conexión es adaptativa. ¿No? Si es que la columna está dentro del rango, se adapta, pero ya es muy grande, obviamente no se va a adaptar tanto. Pero si está dentro del rango de medidas, entonces de los perfiles BW8, por ejemplo, BW10, de entre todos los perfiles BW10 puede funcionar, pero si una BW24 ya no es muy grande, ya comienza a fallar, ¿no? Ese es el tema de estos perfiles. Ahora, eh, acá tengo la segunda parte que está acá, que es el tema de ya darle medidas, ¿no? Ya voy a configurar el ancho el peralte de la columna y darle medidas acá, darle medidas acá, si yo quiero que se aleje, cuánto de altura va a ser la llave de corte, la ubicación en este sentido de la llave de corte. Entonces yo voy a comenzar a darles medidas, parámetros, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que ir configurando. Esos parámetros que van a huir. Por ejemplo, si yo quiero darle una medida a la placa base, una medida ya destinada de tanto por tanto, porque si yo le doy unas medidas acá, le estaría dando medidas de esta longitud que no es cero, no es una longitud cero. Cero me refiero que es 200, 250 entera, porque está en pulgadas, entonces va a tener una distancia y si yo le sumo, no lo va a redondear, sino le va a dar capaz con uno, con dos, tres, y el efecto es darle medidas enteras. Lo mismo acá, entonces yo lo dejo, si yo le pongo cero, y acá le pongo cero,
no quiere decir que no le estoy dando metal, sino quiere decir que lo estoy limitando que esté cero. Voy a poner modificar. Miren cómo automáticamente la conexión se adapta y le he dicho que es cero. Por más que yo le pueda dar otras medidas, le he dicho que es cero. Entonces lo estoy limitando. Entonces, si yo quiero darle otras medidas en el transcurso de la configuración, de preferencia es darle, no ponerle nada. Entonces, ¿qué va a hacer la conexión? Borro esto, le pongo modificar. Se va a adaptar de acuerdo a lo que ya está predefinido. Miren, yo le he puesto cero y miren lo que ha pasado con el conito. Se ha vuelto de color amarillo. Acuérdense, son tres colores. Verde cuando la conexión está bien hecha, está bien ejecutada. Amarillo cuando la conexión necesita que la revises. Por ejemplo, miren los pernos donde están. Están en el aire. Entonces, ojo, la conexión puede funcionar, pero los pernos están en el aire. O sea, actualízala. Y la roja, que definitivamente si yo le pongo -50, es una conexión que no va a funcionar. En este caso se ha alejado. ¿Ok? Entonces, podamos ponerle acá cero, o sea, nada, para que vuelva a la condición normal. Y vamos a darle parámetros. Ese es el dibujo, si yo quiero manipular el dibujo. Por ejemplo, esta altura sí la puedo ya instalar, pero vayamos y la vamos a ir modificando nuestra llave de corte. Primero las partes. Me dice la plancha, la placa, de cuánto quieres que sea. Según el plano, me dice que es, ah, el plano me dice que es de plancha de media, de 320 por 200. Plancha de media, acuérdense. Entonces me dices que es plancha de media, entonces vamos a ver de 12. No me da las distancias. Esta es una placa de descanso. Por ejemplo, yo le pongo 12, le puedo modificar y va a cambiar la plancha. Mire. Si yo quiero que aparezca esta placa de descanso, que es una placa de estas de acá, yo le pongo el espesor, 20 lo voy a poner. Y automáticamente va a aparecer. Modificar. Mire. Acá está la placa, se dan cuenta la de 20. Si yo le pongo 50, va a aparecer la placa, ¿ve? Miren. Y si le pongo medidas más todavía, y que sea de 200 por 200. Entonces ya le estoy dando dimensiones a la placa, miren, a la placa de descanso, se dan cuenta. Pero si yo no quiero que aparezca, le borro el espesor, le pongo nada y le digo modificar. Y la placa desaparece. Profesor, pero le has puesto cero, pero acá esta distancia, eh, no, no las has borrado, no pasa nada. El objetivo es que no existe un espesor. Si no existe un espesor, no existe la plancha. Por ejemplo, si yo le pongo acá 20 en esta placa de adaptación 3, entonces automáticamente van a aparecer las placas. Son como las lainas, algo así, ¿no? No lo voy a poner nada. Lo voy a dejar así, solo va a tener su placa normal. Acá me dice viga adicional. Si yo quiero ponerle una viga, vamos a buscar una viga. Vamos a ver qué tipo de viga, una viga normal, una 4x3. Entonces yo le digo, ponle una viga. Ok, ¿dónde la voy a ubicar? Modificar. Y miren, acá está la viga nacional. Es una llave de corte, ¿no? Entonces yo puedo ir cambiando esta llavecita de corte que sea una 6x9. Ya está. Esa es la viga adicional. Profesor, ¿y la altura? Ah, ¿se acuerdan que nosotros en el dibujo había estas dimensiones? Ah, la altura va a ser de 150 y va a estar centrada al cero. Voy a asegurarme que esté en el cero, en el punto cero, que coincidan sus ejes. Le digo modificar. Ya está. Ya se ha vuelto de 150. Entonces ya le he dicho que va a tener una placa de 12 y una viga adicional, que es una llave de corte de 6x9. ¿Ok? Profesor, y todo lo demás, por ejemplo acá, posición. ¿Se acuerdan que los elementos tenían una posición? Yo puedo ir editando todo esto, ¿no? Ponerle la posición de la placa, uno que sea PL, que sea uno, el material que sea A36, que el nombre se llame placa o plancha, ¿no? El acabado y la clase. El clase se me ocurre el clase se acuerdan que es el color, que sea 3. Mira, yo modifico y automáticamente cambia, ¿ve? Mira el color. ¿Ve? 3 tiene estas cualidades. Igual acá, el material va soldado a, el material de esto va a ser A36, por ejemplo. Acá pongámosle, no, A36. El nombre va a se llamar viga, el acabado y la clase es 3.
Se dan cuenta que yo le voy dando estos datos. Ahora, estos datos los puedo dar ahora o los puedo dar después. No hay ningún problema. Los puedo filtrar, porque así va a salir. Y si me equivoco, puedo filtrar todas las planchas y puedo transmitirle las propiedades que yo necesite que tenga, ¿ok? Eso es importante. Eso sería con llenar la información de abajo. Acá me dice distancias del agujero con las placas. Dejémoslo ahí. Acá están las placas adicionales que serían las lainas o para poder nivelar las placas niveladoras. No las vamos a utilizar, las vamos a dejar así. Y yo le pongo parámetros. Acá hay parámetros del elemento. Entonces, si tuviese esos agujeros de posición, no los dejamos así. Esto va, si tuviera los agujeros, pues le pongo modificar y van a aparecer los agujeros acá. Mira. Tengo que darle medidas, pero como no, yo no quiero que aparezca, va a aparecer ahí, le digo modificar. Ya está. Lo vamos a generar. En general, por ejemplo, me va a permitir que esta ubicación de este conito esté correctamente. Si en el caso nos va a pasar que este conito esté en otra posición y yo me he dado cuenta que no, estoy haciendo bien la conexión, eh, está en el plano de trabajo está en X, Y, está correcto, y yo hago el conito está girado. Eso puede pasar por dos, o sea, por dos causas. Uno, que no utilicemos bien la selección, el procedimiento que no esté bien hecho, ¿ok? Y la otra es que algún plano de trabajo esté en otra posición. Entonces, ¿qué va a hacer que este conito, por ejemplo, pues, salga así? Eh, El conito, pongámosle a ver ahí. Que salga así, ¿vean? ¿Se dan cuenta? O el conito salga así. Así, en rojo. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué no está bien? Entonces, está mal ubicado. Entonces, yo tengo que asegurarme que esté en auto y si no está en auto, tengo que ir girándolo o poniéndolo en dirección asociada de acuerdo al cono que me dice el modelo, de acuerdo a esta ubicación. Ya, lo tengo que llevar ese conito a esa dirección. Y esa dirección es más X, ¿no? Porque esto es en esa ubicación. Perdón, Y. Entonces yo tengo la necesidad de ponerlo en esa posición. Puede ser, mira cómo van girando, ¿no? Y acá también funciona. Eh, Solo cambia la dirección del perno de anclaje, ¿se han dado cuenta? Pero me dice que sigue siendo eh, la ubicación correcta. Entonces esto le pongo auto. Eso básicamente es lo que haríamos y esto si es que queremos rotarlo, moverlo. Entonces ya lo dejaríamos así tal como está. Los tornillos es esta ubicación de pernos o tornillos o, bueno, el tema de los anclajes. El tamaño por tornillo me dice que es por defecto. Acá, estos elementos tenemos que modificarlos. Antes de modificarlos, bueno, el tamaño por defecto, pero yo le puedo decir de cuánto creo que sea mi perno. Mi perno en el AutoCAD me dice que es, a ver, perdón, me dice que son cuatro pernos de una, bueno, cuatro perforaciones de una para pernos de 3/4. Ojo, pernos de una para 3/4. Ah, ok. El tamaño de tornillo me dice que es 3/4, 19,05. El estándar de tornillo es ASTM 325. La tolerancia del tornillo no va a ser 8, tiene que ser 3, porque me dice que es de una pulgada. 19, 20, 21, 22, 23, 24, son 6 milímetros. Rosca, obra, acá está la ubicación de los pernos. Ya dije qué tipo de pernos son. Ahora yo le voy a decir la ubicación de los pernos. Acá te dice, de este eje está a la mitad y este está a la mitad. Entonces, están a la mitad la distribución. ¿Qué me dice el CAD? Me dice que están a 50, 50, 50, 50. Son cuatro pernos. Ah, ok. Entonces, acá es importante definirlo. Me dice, desde este borde a este borde, de este borde a este borde. Me dice, ¿cuántos pernos son? Dos en esta dirección y tiene una separación de 50. Y le ponemos modificar. Miren. Y de acá me dice que son dos y acá me dice que son 50. Así son los pernos. Pero también está la mitad. Ojo, ¿ah?
Pero también me dice que tienen 320 y acá tienen 200. Entonces, si acá sea 200 y acá es 50 y son 100, acá es 50, acá 50. Y acá es 320 y acá le voy a quitar 100, que es entre perno, entonces me está indicando que es 220, ¿verdad? Entonces, estos 220 entre 2 es 110 por cada lado. Entonces, vertical, 110. Acá están las distancias, mira, de acá a acá, 110. Y de acá a acá, 110. Entonces, si esto es 50 por 2, son 50 más 50 son 100. Más 110, 210. Y más 110, 220. Le digo modificar. Y acá me dice que es, ya me olvidé, es de 200. Entonces los extremos son de 50 y acá 50. Y ya está. Y mire, esta es la plancha base. Voy a redibujar y aparece la plancha base. Voy a verificar si está bien o está mal. Me voy a lo que son cotas. Le voy a decir, más mídeme de acá a este punto a este punto. Ay, perdón, otra vuelta. Desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto es? 270. Vamos a verificar si es 270. 320. Ah, algo está mal. Esto es 100. Tiene que ser 320. Algo hemos hecho mal. 320 menos 100. Y esto entre 2 me da 110. Claro, está bien. Y acá me dice 2 separados. Ah, son 3 pernos. Son 2 espacios. Entonces acá es 3 pernos. Perdón. Estoy hablando. Son 50, 50 son 100. Está bien, son 2 separados a 100 milímetros. Modifico. A ver. Acá son separados cada 100 milímetros. Y le digo modificar. Ahora sí. Y este también obviamente separado 100 milímetros. Ahora sí. Ahora sí tiene la distancia que yo necesito. Si yo me voy acá a lo que son cotas, le digo de acá, acá de tener 320. Y de acá a acá debe tener 200. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tiene la distribución e incluso me está dando la longitud de la plancha, ¿no? Pero ahí está la distribución de los pernos. Ya tengo la placa base, ya tengo el perno, ya tengo la distribución del perno. Ahora el tema de los anclajes y el tema del grouting. Por ejemplo, acá el grouting o la lechada o la pasta niveladora está acá, donde dice lechada. Dice 10 milímetros. Yo le borro, yo le pongo 50, mire. A ver, vamos a hacerle clic. Si yo le pongo 50 acá, le digo modificar, esto va a cambiar, se dan cuenta. 45 grados, pero yo no quiero que aparezca nada, le voy a decir nada y desaparece. Yo le voy a decir que este es el perfil de la barra, este es el perfil de la tuerca, acá están las longitudes de la tuerca, todo para hacer un anclaje. Miren, acá hay un tipo de anclaje, etcétera, etcétera. Yo no quiero que haya anclaje. Entonces yo, placa base con anclajes, con tornillos o un componente personalizado. Le puedo poner tornillos, le pongo modificar y aparecen los tornillos que yo he definido. O le digo por defecto y le pongo modificar. O simplemente le digo componente personalizado si es que quiero poner un componente personalizado. En este caso yo le puedo poner con tornillos y le pongo modificar. Y acá están los tornillos. Ya que ¿A qué hora tienes correos? a ¿Ok? las 8:45 creo. Sí, Alejandro, te escucho. Dije, ¿por qué al momento de poner una conexión me está cerrando el programa? Sí, qué raro. No te deberías. O sea, tú pones la conexión, se Ahorita, demora y pum, se cierra. ajá. Ahorita, de hecho, la primera que puso la puse y lo estaba siguiendo. Y cuando creo que cambió la plancha, la placa base, la modifiqué también.
y estaba cargando y cuando se actualizó me cerró el programa. Y dije, mejor se trabó y lo volví a abrir y le intento ahora sí poner otra conexión y me cierra, me cierra, me cierra y no me deja ponerla. Ahí le mandé un pantallazo al WhatsApp de lo que me sale. A ver, qué raro. ¿Y Y cuánto? anteriormente digo, ya había utilizado este tipo de conexiones y nunca me había dado ese problema. Te sale error de autentificación. Reinicio el inicio. Se quiere conectar. Se quiere conectar al internet. Claro, no, es que no lo conectes con soporte ni nada de eso. No, no, le pico hace rato, pero no me deja avanzar. Quiero poner la placa que se está poniendo y ¿Saliste mejor? me sale Que error. es un problema, no debería. Lo voy a intentar, voy a ir A reiniciando ver, la máquina. ciérralo. A ver, reinicia la máquina y te espero. Ok. A ver, mientras que, bueno, vamos viendo esta conexión. A ver, reinicia la máquina.
¿Llegaste a generar la conexión? Sí, ya me dejó. No sé si fue la computadora o algo se trabajo. Ya, ok. Sí. En- entonces, una vez que ya se genera la conexión, acá la tenemos generada, por ejemplo. Entonces, la conexión ya tiene un punto, ¿no? Por ejemplo, acá está la conexión. Sabemos que la conexión tiene estos parámetros, tiene una plancha, tiene los pernos, tiene ese de corte y sobre todo tiene este conito que me indica que la conexión está bien hecha. Yo hago doble clic sobre el conito y me sale estos parámetros, ¿no? Que es de 12, una viga de 6 por 9, los parámetros definidos, general en auto, tornillos que habíamos definido. Le hemos dicho que ya no me muestre los tornillos. Por ejemplo, acá yo tengo en esta ubicación de acá el tema de los pernos. Yo creo que aparezca el perno, que aparezcan las tuercas, que aparezcan más arandelas. Simplemente voy haciendo clic sobre lo que quiero que aparezca y le digo modificar. Y miren, y va a aparecer lo que yo quiero que aparezca, ¿no? Pero si yo no quiero que aparezca y le digo modificar y solo va a aparecerme el agujero que está acá. Eso me va a permitir generar mis planos, ¿no? Porque yo solo quiero que aparezcan los agujeros. Entonces, y lo que es el tema de anclajes, ya hemos definido que son, bueno, esto es por defecto la lechada, pero la base va a ser los tornillos. Van a ser tornillos. Le digo modificar. Acá están los tornillos. No tiene nada más que configurar por el momento y lo único que yo agarraría y le tenés es grabar esta conexión. Entonces yo sé que esta, por ejemplo, esta es una columna de 10 por 30. Entonces, esta conexión, lo vamos a poner un nombre, lo vamos a definir que se llama conexión C, placa base W10, para todas las 10. Le voy a poner guardar como. Entonces yo ya tengo la conexión placa base W10. Mira, acá hay un montón, bueno, no hay un montón, pero es placa base 10. Le pongo modificar, aplicar, OK. Entonces, esa placa base ya se ha guardado. Yo la puedo llevar si quiero a mis otros proyectos para una columna de 10 por 30 o una columna de 10 por algo. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo replicarlo? Puedo copiarla, puedo decirle selecciona la conexión en el conito, clic derecho, le puedo decir copiar, vamos a ver si funciona. Y le voy a decir de acá a este punto y acá está la conexión. He copiado los criterios. Simplemente me ha reconocido. Esa es una. La otra es que nos vayamos a nuestra conexión. Hacemos clic, pico acá y le digo el extremo. Y la va a generar. Y así yo puedo ponerle a la conexión. A todas las columnas 10 por 30 las voy poniendo lo que yo necesito, ¿no? Entonces ya las voy poniendo en esta posición. En el punto de intersección. Acá me falta. Y ya tendría todas las conexiones, pues, sobre todo las placas base, ¿no? Puestas según la necesidad. Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar el eje 1. Vamos a comenzar a generar las conexiones del eje 1. Para eso voy a definir el eje 1. Me voy a lista de vistas y le voy a decir eje 1. Y automáticamente se van a generar las vistas. Pero le voy a decir que el rango de visibilidad de tanto de profundidad y abajo sea de 500. Voy a modificar y ya está, ese rango de visibilidad. Entonces, como yo ya generé mi primera conexión, que es esta de acá, ¿no? Para poder generar la siguiente conexión.
Ahora vamos a escoger esta conexión con este arriostre. Estas arriostres, estos ángulos, la columna y la placa base. Entonces, esos 3 puntos son los puntos que me van a, de alguna forma, voy a necesitar para poder generar la conexión. ¿Ok? Eso es importante. Entonces serían este elemento, estos 2 elementos y la placa base. ¿Ok? Esas son las conexiones que yo necesito. Ahora voy a buscar un tipo de conexión que me permita generar o que me permita utilizar esas opciones. Entonces me voy acá a Style Detailing y voy a buscar conexiones bracing. Entonces voy a buscar un tipo de conexión similar. Tengo esta, puede ser en el medio. Tengo esta, puede ser esta. El arrastramiento en una esquina, porque eso también comporta como una esquina. Acuérdate la 49. Tengo esta prótesis de tubos. Son con tubos. Esta es con el medio. Esta atornillada también puede ser una cartela atornillada que va a definir no solo conexiones de tubos, sino también una gran variedad. ¿Dónde está? Que es la 196. Y de ahí, bueno, en el medio se dan cuenta que hay un montón de conexiones envueltas, estas placa bases para tubos, arrastramientos en el medio, este arrastramiento, columna, arrastramiento con placa base. Esta podemos utilizar también las 24. Entonces tenemos que ir viendo qué conexión nos va a ayudar y el procedimiento. Por ejemplo, esta, vamos a ver. Este arrastramiento con columna TS25. Yo hago doble clic y me dice, mira, es con tubos, ¿ah? Un tubo, tubo y placa base. Yo no tengo tubos. A ver, vamos a ver la de acá arriba. Esta también es con tubos también, ¿ve? Entonces, bueno, puede funcionar, sí, pero es con tubos. Ok, tenemos que seguir buscando. Vamos a ver la que habíamos visto que está acá, que es esta, ¿no? Esta placa atornillada. Hago doble clic y también me dice, ya, es una placa, elemento. Generalmente es para, no para una placa base, pero miren acá abajo, acá también me dice que, también puedo ubicar una placa base. Entonces, esta también puede ayudarme. Entonces, esta yo la voy a guardar, ¿ya? La voy a poner en G conexiones y también vamos a buscar esta, por ejemplo, la 49. La 49 funciona de esta forma, parámetros. Entonces, este es para el medio, no funciona como si fuera una placa base porque no me da la opción a ponerle la placa base, ¿no? En cambio, esta de acá, sí me da la opción. Entonces, la opción que me dice, primero la columna, después el arriostre y al último la placa base. Ya, primero la columna, después los arriostres y al último la placa base. Entonces, yo selecciono. Pero acá hay un problema, miren. Para seleccionar la columna, está bien, ya la seleccioné. Todavía no he hecho nada de la conexión, pero estoy verificando si puedo seleccionar los elementos que me está pidiendo. Primero la columna, sí, ya la seleccioné. Un arriostre, otro arriostre, sí funciona. La placa base, a ver, no, me selecciona todo. No solo quiero la placa base, no, me selecciona todo. Entonces, ¿cómo puedo yo seleccionar? Ahorita está seleccionado todo el componente, todo el elemento. Yo solo necesito que seleccione la placa base. Para eso, en la parte inferior de acá, ustedes pueden ver seleccionar componente, miren, tiene un conito plomo sombreado con verde, ¿no? El fondo. Y acá al lado es al revés. El conito verde, pero el sombreado, el contorno es plomo. Entonces, acá dice seleccionar objetos de componente. Entonces, si yo quiero seleccionar los objetos del componente, pico acá. Y ahora sí puedo seleccionar los elementos, miren. La placa base, por ejemplo, independientemente, te das cuenta. Entonces yo puedo seleccionar los elementos que yo necesito. Esto sigue siendo un componente, miren, pero puedo seleccionar independientemente estos elementos. Ok. Entonces hago clic sobre un elemento y me dice primero la columna, después los arriostres y al último la placa base. Una vez que ya tengo seleccionados los elementos, hago clic con el botoncito del scroll, la ruedita, y automáticamente el elemento va a configurar
o se va a configurar lo que es la conexión, pero lo ha configurado de esta forma. Miren dónde ha puesto los pernos, donde ha puesto la placa base. Obviamente la placa base debería ir en este sentido. Entonces hay que comenzar a editar. Entonces tengo que entrar a la conexión. Esta es la conexión, hago doble clic y entro a la conexión. Ah, ok, ya, muy bien. Tenemos que mover esta planchita, tenemos que mover la ubicación de esta planchita. En este sentido todavía no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar todo como así, tenemos que mover la plancha. Esta es la cartela, el espesor de la cartera le puedo decir que sea de 10 y le digo modificar, es de 10. Ahora lo que quiero decir es la ubicación. Acá vamos a ver la ubicación, acá. A ver, ¿dónde está ubicada? En este punto vamos a ponerla acá. A un extremo, vamos a ver si funciona. Ahí está. ¿Se dan cuenta? A un extremo, no al eje del elemento, sino a un extremo del elemento. Entonces, ¿qué ha hecho Tecla? Le ha puesto a un extremo del elemento, así como nosotros le hemos indicado. A un extremo del elemento. Ya está. Por ahí estamos bien. Entonces, ya tenemos la plancha es de 10, un extremo del elemento. Acá puedo definir también ubicaciones si quiero cortar. El tema del conito, ¿se acuerdan? Si lo quiero cortar. El tema de los pernos en cartela. Pero antes de los pernos, bueno, acá en los pernos en cartela, tenemos que ver la configuración. Yo me voy a mi vista en planta, acá, control P. Y la cartela tiene esta disposición, que no es muy buena, ¿no? Según el detalle, me dice que acá tengo que cortarlo. Pero como esto no tiene la longitud que yo necesito, entonces se va, se va a... Hay que manejarlo de otra forma. Por ejemplo, si yo veo mi plano, me dice que es de esta forma, ¿no? Ideal. Entonces son 4 pernos. Vamos a ubicar así. Entonces vamos a comenzar a diseñar la conexión. Entonces para comenzar a diseñar la conexión me voy al dibujo y le digo que no termine a 90 grados, que termine justo sobre la placa base. Le digo acá. Y miren, ya termina sobre la placa base, pero esto no está funcionando. Le puedo decir que sea paralelo al perfil. Y ahora sí es paralelo al perfil. Entonces yo le puedo decir a esta conexión, ya comencemos. La distancia desde estos puntos que sean, acá que sea de 10 milímetros, acá también que sea de 10 milímetros y acá sea de 10 milímetros. Y este que sea de 10 milímetros. A ver un momentito. Pues acá es 10 milímetros, acá también, y acá también. Le digo modificar. Y se dan cuenta que estas longitudes se han dado a 10 milímetros. Entonces, es lo que yo necesito. También puedo definir la longitud que hay desde este punto a este punto. También puedo definir el chaflán que está acá, miren. Le puedo decir que sea de 10 o de 15 por 15. Se dan cuenta el chaflán. Entonces puedo ir dándole datos de configuración. Ahora, lo que va a configurar también el borde de la cartela, el extremo este de acá también son los pernos. Y acá hay pernos en cartela. ¿Qué tipo de pernos? De 3 octavos, ASTMA 325. Le voy a decir que va a haber pernos. Acá está la longitud de los pernos. Estos son pernos que van a la cartela. O sea, de la cartela a la viga. Tenemos que definir pernos que vayan acá. Por ejemplo, estos pernos. Que vayan de la cartela a los perfiles. Como les decía, 3 octavos, A325N, la tolerancia 1.59, que es de un 16. Le voy a decir que haya 2 pernos en esta longitud y estén separados 90. Vamos a ver cómo se modifica. 2 pernos separados 90. Yo digo que sea un perno nada más.
Ahí está. Y le ponemos más, le ponemos 100. Si le ponemos 150, vamos a ver si modifica. Acá le vamos a poner que sea a la mitad. Ya está. Si le pongo 200, si le pongo 500, ahí está. Pero yo le quiero poner 100, ¿verdad? Dos pernos separados 100 milímetros. Ujú. Si le pongo 50, son dos pernos a 50. Y si le pongo a 1, va a estar separado a la mitad. De la distancia desde este punto a la mitad, va a estar separado ese perno. Por ejemplo, ¿cómo podemos acotar? Yo le puedo decir desde el medio hacia la perpendicularidad que está, ¿dónde estamos? A ver, un momentito. Acá tengo un problema. Ya, a ver, vamos a ver el tema. Vamos a transportar una línea. Ah, acá están las conexiones. Ahí está, ahora sí. Vamos a definir la conexión hasta este punto. Y me dice que es 50,8. Y de acá a acá es 50,8 también.
Ya, disculpen. Ya, y como les decía, ¿no? Entonces, lo que he hecho en este caso, lo ha separado por la mitad. Entonces, lo ha separado por la mitad y lo ha puesto a la mitad cuando le he dicho. Si lo pongo yo dos pernos acá, obviamente, como si fuera un solo perfil, lo va a dividir, ¿no? Al medio y lo va a dividir en dos. Pero en este caso solo quiero que sea uno. Le pongo modificar y esa es la longitud. Por ejemplo, en ese lado. Ahora, de este punto. Vamos a ponerle tres pernos, cada 75 y separado 40 milímetros de acá y 40 milímetros al borde también. De este extremo a este extremo. Le digo modificar. Entonces, ¿qué he hecho? He agarrado y he modificado desde este punto 40. De acá a acá le he dicho que sean 75. De este punto a este punto le he dicho que sea 75. Y el otro borde, ¿no? Ah, me está llegando, me está botando hasta el final. Que sean 40, ¿no? No va a botar los 40, pero es 40, ¿no? Desde este punto a este punto, que sean 40. Ya están los 40. Entonces, ya hemos podido definir eso. Lo voy a redibujar y ya está ubicado mi plancha con esta conexión. Ya tengo los pernos, tengo ubicado ahora la distancia que hay desde este punto al primer perno. Yo puedo definirla acá si quiero, ¿no? Yo le puedo decir que esa distancia sea, digamos, de 50. Pongo modificar y hay una distancia de 50 desde este punto a este punto. Lo podemos verificar si vamos a trazar una línea ya para poder acotar. De acá a acá vamos a trazar una línea y vamos a acotar desde este punto hacia la intersección que viene a ser esta línea de acá. Vamos a ver. Y en este caso nos da a ese punto. A ver, vamos a ver por qué me sale 86 o lo está configurando acá. Vamos a verificar. A ver qué puede ser. Hay que verificar bien estos puntos. Si yo le pongo 100, vamos a verificar. Con 136, 96, 37. Entonces, si me voy acá al dibujo, acá estas dimensiones también van a ejercer. Si le pongo 200, a ver, 200 vamos a ponerlo. Es que ahorita lo que Tecla está definiendo es esas longitudes de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Por ejemplo, ahí me está dando una longitud, voy a ponerle 280. Ya está. Vamos a verificar. Vamos a actualizar. Vamos a redibujar. Vamos a borrar estos elementos. Vamos a poner la línea desde este punto a este punto. Y le vamos a decir copiar. Es 75. Ahí tiene. Vamos a acotar a ver qué me dice. 116. Ya. Entonces yo puedo definir las distancias desde este punto a este punto
según la ubicación de estos 280, pero tenemos que ver a dónde lo estoy ubicando. Pues eso es lo que yo quiero. Vamos a poner copiar. Copiar. En esta dirección y le voy a decir que lo copia 280. Lo tiene acá, qué raro. Ujú. Déjenme averiguar esto. ¿Por qué no está vinculando a lo que yo quiero que vincule la ubicación desde este punto neutro hacia la longitud? Porque si yo defino, por ejemplo, otra vuelta, una línea de construcción desde este punto hasta este punto y le digo vamos a copiarlo, ¿ya? Copiar, partiendo de acá en esta dirección, 280. Entonces me está dando a este punto. Bueno, que no tendría que tener. Ah, ya. Ya sé de dónde es, de dónde va el punto. Miren, muchachos. Si yo trazo, ¿cómo es esto? Como es, maneja solo una línea. Yo trazo una línea en este punto, miren. Voy a trazar una línea de construcción para tenerla en cuenta acá. Y voy a acotar desde este punto a este punto de intersección. Le voy a decir, desde este punto de intersección al primer perno. Y me va a decir que es 280. Lo que me está diciendo acá, 280. A este punto, ¿no? A este punto de intersección con respecto al perno. Esa es la distancia que me está pidiendo, ¿no? O bueno, que estoy. Si yo le digo que este perno, la ubicación sea a 300, le digo modificar. Entonces yo voy a volver a acotar. Le voy a decir, a ver, de este punto de intersección, que es el punto de intersección del perno, al primer perno, me va a decir 300. Esa es la diferencia. ¿Ok? Dejémoslo con 280. Ya sabemos de dónde vienen los 280. A ver, perdón. Ya sabemos de dónde vienen los 280. Y le ponemos OK. Entonces yo ya tengo ubicado el tema de los pernos de acuerdo a lo que yo necesito. Pero acá hay que estirar un poco esta plancha para que pueda tener una buena conexión, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya tengo que comenzar a editar esta plancha para que pueda tener una conexión normal. Entonces yo voy a la placa base y la voy a editar. Y le voy a decir que en este lado, ya solo este lado comience a agrandar una longitud de X. Por ejemplo, vamos a ver, si ¿qué pasa si yo le pongo acá que sea 50? ¿No? Bueno, en este caso que sea menos 50. Le voy a decir que es menos 70. Menos 80, vamos a ver. Menos 90. 100. Menos 100. Ya está. Le ponemos menos 120, ¿ya? Ahora vamos a verificar de dónde a dónde he sacado 120. Por ejemplo, yo me voy a la vista en planta, bueno, a la vista en elevación y voy a comenzar a acotar para poder tener las dimensiones y saber de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, me dice que desde este punto hasta este punto debe tener 120. ¿Se dan cuenta? Esa es la distancia que se le ha dado, 120. Y el tema de los pernos ya no ha respetado la longitud que yo quiero. Entonces ha prevalecido los 120 que yo le he puesto. Menos 120 para que se vaya en ese sentido. Profesor, pero acá, ¿cómo hago para que ya coincida con este punto? Ah, perfecto. ¿Se acuerdan que había una opción acá en lo que es la plancha base acá abajo que decía, puedes que seas paralelo, esa terminación paralelo al perfil o
que termine justo en el filo del final de la plancha. Le pongo modificar y termina en el filo. Entonces hace a este tipo, ¿no? Lo corta, termina acá y termina acá. Y le pongo modificar. Voy a grabar esta conexión. Voy a poner un nombre, lo voy a poner conexión guión ART L4 o doble L4, ¿no? Es una conexión de arriostre guión doble L4. Entonces le pongo grabar, le pongo modificar, aplicar, ok. Entonces yo ya tengo esta conexión. Y esta plancha base también tendríamos que ir editándola, ¿no? Y ya tengo ahí una conexión donde ya he permitido, por ejemplo, mover esto, ¿no? Ahora, si quiero esta conexión, lo puedo utilizar acá, acuérdense. Yo le puedo decir dónde está la conexión. Ah, le he guardado, voy a llevarla al grupo. Me voy al grupo de conexiones y acá está, pico acá, columna, primer elemento, segundo elemento, placa base. Y el botoncito del scroll. Y ya está la conexión. Pero esta conexión obviamente tiene ese pequeño problema. Entonces vamos a ver, miren, el mismo problema que tenía esta conexión, tenemos que comenzar a editarla, que está acá. Entonces, ¿yo qué hago? Y el conito me sale amarillo, ¿no? Entonces pico acá. Qué raro, voy a ver por qué la conexión sale mal. Le pongo cargar y le pongo modificar. Y es la conexión. Entonces hay que comenzar a editar algo. Algo está mal. Entonces me voy acá a lo que es cartela. Ah, ya. Entonces está en este lado. Necesito que esté al otro lado. Entonces le digo, está acá, ahora que esté en este sentido. Al otro lado le pongo modificar y ya está en el lado que yo quiero. Y obviamente como la cartela no es grande, le voy a decir acá, voy a regresar, le voy a decir que ya vaya al perfil, la cartela que termine el mismo perfil, que esté alineado al perfil. Y le digo modificar. Y le pongo aplicar, OK, y ya está. Y la cartela la dejo en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo las dos conexiones, ya tengo el nudo elaborado, que está en la parte baja. Ya tengo el nudo creado. A ver, ustedes creen el nudo.
Y ahí, Y ya, pues ella hizo, yo lo hice y terminé, pues sí. Yo lo hice rápido. Habían datos que estaban mal. Y entonces yo lo hice todo chévere. Y, y ya, pues ella estaba haciendo, ¿no? Y de la nada ella me dice, pero no cuadra. Y yo estaba en su ex y dije, no cuadra. No cuadra, ¿no? Me genera bien. Y mi ingeniero no cuadra, le digo. Estaba en la computadora de Brigitte con ella ya, sentado. Y ella se preocupó, ¿cómo no cuadra? Y al final sí cuadraba y la cosa era que Brigitte se había equivocado. ya. Y mi ingeniero me miró, ¿cómo que no cuadra? Y yo, uy, no puede ser. Ahí se ha equivocado. Sí, pero yo había dicho que no. O sea, yo estoy diciendo que no cuadra porque yo miré y no cuadraba. Pues dije, mi ingeniero no cuadra y lo mes, le dije. Y se preocupó, pues se alteró, ¿cómo no va a cuadrar? Y me miró, o sea, hablaba conmigo, ¿no? Y Brigitte estaba ahí. Y Brigitte se había equivocado, por eso no cuadraba. Puta madre, no podía revisar más antes. Y yo, su madre, ¿por qué no le di tanto? Y en eso me dice, ya Luis, te necesito para esto. Quiero que dejes eso. Yo ya iba a terminar mi parte.